cordial saludo. Mi nombre es Nelson Duvier Báez Barbosa, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, y hoy presentaré el proceso de resultados del proyecto de migración de una base de datos relacional a una base de datos no relacional en el marco de administración de bases de datos. Objetivos. El objetivo general de esta actividad es realizar la migración de datos desde PostgreSQL a MongoDB. Como objetivos más específicos están los de crear un entorno que simule las necesidades de administración de datos de una organización, explorar las diferencias entre bases de datos relacionales y no relacionales, y evaluar el impacto de esta migración en términos de rendimiento, escalabilidad y flexibilidad. Procesos ETL desde PostgreSQL a MongoDB. Preparación del entorno. Se configuró la base de datos del PostgreSQL con sus tablas, asegurando la integridad referencial de los datos, y en MongoDB se crearon colecciones para replicar las estructuras de las tablas, considerando la flexibilidad del modelo documental. Paso 2. Exportar datos desde PostgreSQL utilizando Studio 3T. Utilizamos Studio 3T para extraer los datos del PostgreSQL en un formato adecuado para MongoDB. Luego transformamos los datos desde Pentaho Data Integration, permitiendo realizar las transformaciones de los datos adaptándose a la estructura de documentos en MongoDB. Y finalmente se importan los datos de MongoDB mediante el Pentaho Data Integration, y los datos fueron cargados desde MongoDB, verificando su consistencia con las colecciones de objetivos, que son crear una transformación, crear una conexión de bases de datos. Luego se procede a la transformación de los Postgres a MongoDB. Se confirma la salida de MongoDB. Se ejecuta la transmisión para cada tabla. Aquí un ejemplo de la tabla de clientes. Se relaciona el obtenido en PostgreSQL. Aquí una comparación de SQL con no SQL. Las características de SQL, el relacional, y no SQL, el no relacional. El modelo de datos. En SQL son tablas con filas y columnas, y en no SQL son documentos, claves de valor y columnas grafos. Su estructura es fija en el caso de SQL y es una estructura flexible en no SQL. Las relaciones que soporta el SQL son relaciones complejas, y el no SQL generalmente no soporta relaciones complejas y se utilizan referencias o anidamientos. La escalabilidad de SQL es vertical, mientras que la de no SQL es horizontal. Las transacciones en SQL son ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, y en no SQL son base, básicamente disponible, estado suave. Las consultas de lenguaje SQL las consultas son en SQL, son el lenguaje SQL para consultas parejas, y en no SQL en lenguajes de consultas variados, MongoDB, Bson. Ejemplos de DB serían MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server. Y en no SQL sería MongoDB, Cassandra, Redis y Couchbase. El uso común de SQL es para aplicaciones empresariales de sistemas de gestión de datos, y no SQL para aplicaciones web, Big Data, LOT, análisis en tiempo real. El rendimiento de SQL es optimizado para transacciones complejas, y de no SQL es optimizado para grandes volúmenes de datos y consultas rápidas. Y la integridad de datos de SQL es alta y consistente, mientras que la de no SQL puede ser eventual
con menor enfoque en la consistencia inmediata. Conclusiones. La migración de bases de datos relacionales SQL a bases de datos no relacionales NeoSQL representa un paso significativo en la evolución del manejo de datos en las organizaciones. A través de este proceso, hemos observado que la flexibilidad y escalabilidad. Las bases de datos no SQL ofrecen una mayor flexibilidad en las estructuras de datos, permitiendo adaptarse a cambios en los requisitos del negocio sin la necesidad de redefinir esquemas complejos. Además, su capacidad de escalar horizontalmente facilita el manejo de grandes volúmenes de datos, lo que es esencial en el contexto actual de Big Data. Rendimiento y eficiencia. La migración a NoSQL puede resultar en un rendimiento superior en aplicaciones que requieren acceso rápido a datos y que manejan información no estructurada. Esto es particularmente valioso para aplicaciones modernas como las que se utilizan en el análisis en tiempo real en los entornos LOT. Consideraciones de integridad de datos. Aunque las bases de datos SQL garantizan una alta integridad y consistencia en los datos mediante el modelo ACID, las bases de datos NoSQL adoptan un enfoque diferente con el modelo base, priorizando la disponibilidad y la participación de tolerancia. Esto implica que las organizaciones deben evaluar cuidadosamente sus necesidades específicas en términos de integridad y consistencia de datos. Impacto en la toma de decisiones. La capacidad de manejar y realizar datos de manera más eficiente permite a las organizaciones tomar decisiones informadas basadas en datos en tiempo real, mejorando así su complejidad en el mercado.